Bueno, Estamos pasando. estamos bien, Carlito. Lo que pasa es que vos sabés que con esta situación ya se ha cambiado hasta los sueños, ¿no? Porque ahora prácticamente te levantás a desayunar a mediodía y almorzás a las 5 de la tarde, porque con ese Sí, problema de la luz y el problema de la de que no podés pandemia. salir, tenés que planificarte en tu casa y a dónde vas primero, si primero a la cocina y después al baño, después al cuarto para ir rotando. El Yo reloj biológico está todo tengo a mi descontrolado, el nieta reloj que me biológico. entretiene. Está todo descontrolado el reloj biológico, ¿no? No, y aparte otra cosa, Carlito, te digo la verdad, a mis años que voy a cumplir 70, ya aprendí a jugar a las muñecas y todo, porque con Isabela tiene una casa de muñecas y eso, entonces me tengo que poner a jugar con ella. No tengo más remedio. No tiene, Así que, no tiene más remedio totalmente. ¿por qué Ochoa, no? Ochoa es el compi que está conectado. Saludos de Houston. A Gerardo Ochoa, seguro. Ah, Gerardito, ese es Gerardito. otro hijo mío. Yo siempre lo saludo, decirle que un gran saludo de Sí, la ahí está tierra de él, conectada. del compi. El compi. Don Julio, el 15 de junio, en ese año 75, Táchira logra la primera victoria con gol tuyo frente al Estudiante de Mérida, allá en Sotorrosa. 1-0 quedó aquel partido. Sí, sí. Bravo el partido ese, bravo el partido. Porque también Estudiantes, acordate vos, que tenía, Y un equipazo. que tenía prácticamente casi toda la legión extranjera que eran uruguayos también. Estaba Sí, Botálico, que era argentino, Ancheta, uruguayo, Isabelino Martínez, que después se retiró, Conde, Carlos Conde, campeón del mundo. Nosotros tuvimos la virtud aquí en Táchira y Mérida tuvo la virtud de tener, ellos tuvieron a dos campeones del mundo, que fue a Mario Méndez y a Carlos Conde. Y nosotros tuvimos a Esteban Veracochea. Se prendió la vaina. sí. Entonces, lo que pasa es Tranquilo, que acomódala. la- bueno, Ahí es, cuando ahí uno es. queda, cuando uno le viene viejo, se tuerce todo, Carlito. No, es que el celular no creo usted. Bueno, Bueno, pero sí, uno sí. señor. Ajá, Mira, dice entonces, Rogelio Antonio dice, ese sí era un clásico, Táchira Estudiante. Aquel sí, sí, partido donde Táchira lo gana en el Sotorrosa, teniendo más fanáticos, sin duda algunas, estudiantes, porque ellas eran locales y nos habían prestado el estadio para jugar de local Táchira. Aquellos cierto. partidos ya se jugaban con ese tilde de clásico, con esa rivalidad. Sí, sí. Sí, porque el primer partido lo tildaron de clásico de los Andes, ¿sí? Entonces, Sí, señor. lógicamente, vos sabés que a veces a nosotros nos, nos aceptaron, nos brindaron el estadio y todo, pero estudiante era estudiante y no quería perder. Y decía, bueno, pero estos gochos van a venir a pasarnos por arriba a nosotros, que nosotros ya tenemos un tiempo en el campeonato. Entonces, siempre existe esa rivalidad. Amén de que, lógicamente, nadie quiere perder, Carlito, porque el que juega al fútbol, no creo que nadie quiera perder. Te gana el mejor, Claro. pero perder uno no quiere perder. Y lógicamente venían sus, sus roces y asperezas, ¿no? Y, y las benditas, las benditas palabras que se acordaban de la familia, se acordaban de todo, ¿no? Como siempre, ¿no? Que eso existe en el fútbol adentro. Ahora no, porque como en ese tiempo no había cámaras, imagínate, no te tenías que poner la mano en la boca ni nada para lo que estaba hablando. A vos, Populi, No, no, podías decir. en ese tiempo no Entonces, habían cámara, no habían cámara de televisión, no solamente por aquello del hablar, del decir, don Julio, pero también habían sus mañas dentro de la cancha, ¿no? sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, hay muchas Ah, anécdotas, Carlito. Bueno, yo no sé, sí, el técnico de estudiantes era un campeón del mundo también, que era el Pepe sí, Sacía señor. uruguayo. Entonces resulta que
Pepe, no sé si vos te enteraste, Pepe cuando jugó en Peñarol también tuvo un paso en Nacional, pero cuando jugó en Peñarol, Pepe entraba con un alfiler a la cancha. Con un En los alfiler. córneres, un alfiler. En los córneres, pinchaba el golero. Entonces, y eso es una anécdota que es verdad, no es mentira. Eso lo puedes corroborar en el fútbol uruguayo. Entonces, bueno, tantas cosas que venían. Hay un jugador de fútbol que es uruguayo también, Carlos Rabel, que jugó en Estudiantes de Mérida, que vino en el tiempo que llegamos nosotros, porque para Estudiantes vinieron Pomárico, Rabel, Peralta y otros jugadores más vinieron para que los trajo Estudiantes. Y para Táchira vinimos Gervasio González y mi persona. Entonces, prácticamente dijo uno, se vinieron todos los la India de Charrúa, se no quedó nadie de la tribu allá, dice. Entonces, lógicamente, nosotros por lo general, el uruguayo, nos costó siempre, durante estos ancestral, nos costó siempre salir adelante. La idiosincrasia del uruguayo fue lucha toda la vida. Recordá vos que es un país es pequeño, pero tiene 4 estaciones. Las estaciones del verano son las más lindas, que creo que vos la conociste, que estuviste con tu señor. Pero correcto. El invierno y el otoño son mortales, Carlito. Y vivir en un país chico como Uruguay, con las temperaturas bajo cero, el uruguayo se va moldando eso y va luchando. Y yo creo que no es... hay una mal llamada garra charrúa. La garra charrúa no es pegar, no es llevarse por delante a los otros, porque prácticamente somos todos iguales dentro de la cancha. Simplemente yo creo que el uruguayo no le gusta perder ni a la bolita, ni a la metra. Ajá. Y eso por eso debe ser que nos sobresalimos en eso. Y lógicamente todo lo que viene ancestral de aquel famoso maracanazo, ¿sí? Que Uruguay le gana a Brasil en ese estadio que habían 200.000 armas. Entonces, eso fue... nacías tú cuando pasó eso, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí yo creo que mi vieja no me parió por esas cosas, porque de tanto saltar cuando ganó Uruguay. Total. Y entonces, bueno, prácticamente nos vamos formando cuando pequeños, porque en ese ambiente de gente trabajadora, de gente humilde, ahora es diferente, porque vos le regalás a un hijo un celular, le regalás cosas que son importantes para lo que se está viviendo. Pero antes lo primero que te regalaron era una pelota. Sí. Entonces, yo me estoy comunicando con un muchacho amigo que nos criamos juntos y recordamos cuando yo le robaba las medias a mi madre para hacer una pelota de trapo. Nosotros jugamos con pelota de trapo, poníamos periódicos, después conseguíamos trapos, mi madre era modista, pero para envolverla, para hacer una pelotita de trapo, necesitamos medias. Y generalmente las medias eran del nylon de las que usaban las mujeres. Mi madre siempre se quedó renga porque le quedó una media y la otra no, porque yo le robaba una media. Entonces, eso nos fuimos acostumbrando a la calle, a jugar en el campito, porque Uruguay tiene esos territorios planos, con mucho campo. Y bueno, y yo tuve la suerte, Dios me dio la posibilidad de no hacer como muchos futbolistas que van haciendo una carrera ascendente en los equipos, que van pasando por categoría en categoría, hasta llegar al primer equipo. Generalmente el fútbol uruguayo, cuando hay falencias de figuras, o el fútbol uruguayo vendía en ese entonces, cuando salió campeón del mundo Peñarol, campeón del mundo Nacional, que empezaron a vender jugadores, la premisa de esos equipos era mantenerse. Entonces no podían aguantar
a que fueran subiendo, ascendiendo jugadores, sino que tenían que salir a buscar figuras al interior. Sí. De repente no eran con la calidad de aquellos que vendieron, pero sí tenían cierta similitud. Cuando a mí me contrata Nacional, me dice el Pulpa Chamendi, mire Silvera que Nacional es una gran vidriera, y es cierto, porque el fútbol uruguayo se nutre de los jugadores del interior y los que llegan a Nacional o a Peñarol son los que están más con posibilidad de ir al exterior, que se los venden. Correcto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que eso en todos lados, porque en Colombia también. Yo en el Nacional, año 73, América y Cali. Claro, claro. Y entonces yo tuve la suerte de jugar contra la Mosca Caicedo, contra Alejandro Brand, contra que ya se nos dejó en este mundo, como es el Culebro, que me fue el apellido, un jugador de Cúcuta, famosos jugadores de Cúcuta. Y Culebro Rojas. Culebro Rojas. El tipo ya tenía sus años y cuando jugamos de veteranos ya el tipo todavía había. Jugábamos el club tenis en Cúcuta, compartíamos, ¿no? Y, Sí, señor. y entonces conocí a Víctor Campaz cuando fue al Estudiante de Mérida. Yo tuve la suerte, cuando yo salí de Táchira, que jugué con la ULA, le ganamos al que salió campeón de Colombia, al que está en Manizales, la ciudad de El 11. Manizales. ¿Cómo? El 11. El 11 Caldas. El Once Caldas. Se hizo unos partidos en Mérida y me acuerdo que había un golero, Quiñones. Era un tanque de guerra ese tipo. Yo me acuerdo que choqué con él, no sé cómo no me desarmó. Qué tipo bárbaro, qué tipo bárbaro. Y habían jugadores, Irigoyen, cuando fue Millonarios. Bueno, yo haciendo las retrospectivas de lo que fue el fútbol de antes, quizás el fútbol no tenía la tecnología que tiene ahora. Sin duda. Porque el gimnasio no existía. El gimnasio no existía. Los calentamientos, prácticamente yo estando aquí en San Cristóbal, cuando empezó el Deportivo San Cristóbal, y que después cuando salió campeón en el 79, que Veracochea aglutinó un plantel de los cuales nos dijo que nadie era titular, que todos eran titulares, porque el objetivo era salir campeones, y salimos campeones. Entonces, bueno, Ferrari te habrá hecho, no sé si vos hablaste con Ferrari o algo, te contó algunas anécdotas. Ahí por ahí apareció un saludo de Héctor Tapia Martínez, que jugó también. Entonces, yo digo que el fútbol de antes, quizás había más individualidades, que creo que por eso sobresale Messi en la cuestión técnica, ¿no? Correcto. Entonces, había jugadores que arriesgaban más el enfrentamiento con el contrario para burlarlo, para eludirlo, para desviarlo. Y entonces... De pronto, don Julio, habían más, como el término que utilizan hoy en día para que la gente lo referencie, había más duelos en la cancha, había más mano a mano, más uno contra uno. Sí, porque... Que lo que de pronto hoy en día. Hoy en día como que se conserva mucho el balón, se maneja mucho la pelota. El planteamiento de antes es lo que decís vos, era enfrentamiento de hombre a hombre, porque en el caso mío, que yo jugaba de puntero izquierdo, yo tenía un marcador, y ese marcador me seguía a mí hasta donde yo fuera. Lo mismo, el único que tenía cierta libertad era el 9, el que jugaba de centro forward, como decíamos en ese entonces, que tenía más libertad porque los dos punteros tenían que jugar abiertos. Entonces el 9 tenía los centrales, que prácticamente uno lo encimaba y otro jugaba de líbero. Sí. Y tenía que saber jugar para juntarlo a los dos. Yo creo que te dije en una oportunidad
que un adelantado del fútbol que llegó aquí a Táchira fue el señor Capoccioni. Sí, El señor señor. Capoccioni venía de Italia y yo recuerdo bien que no le entendíamos, porque lo cómico de esto era que él ponía a Lino Mulasi y al señor Greco de intérpretes. Sí. Entonces él hablaba en italiano y señalaba a Greco o a Mulasi para que dijeran lo que él había dicho. Pero lo cómico del caso era que cuando estaba, por ejemplo, Lino Mulasi, que Dios lo tenga en la gloria, diciendo el profesor dijo esto y esto y esto y esto. Entonces Greco decía, ¿qué estás diciendo tú? Él no ha dicho esto. Al final terminamos entendiéndolo más al italiano que a los dos intérpretes. ¿Qué tal? Y recuerdo que él me llama un día en una práctica y me dice que yo no podía solamente el potencial que yo tenía, que yo explotaba la velocidad y le pegaba fuerte a la pelota, que no podía confinarme sobre la raya. Que el jugador de fútbol, en este caso, en el caso mío, él decía, tú tienes potencia. Entonces él decía, tú tienes que jugar entre el lateral, así decía, el lateral y el central, ¿me entiendes? Entonces, claro, en esto, viendo ahora el fútbol de ahora, que juegan a veces con uno solo de arriba o dos, Sí. era en aquel entonces, él me ponía, y vos sabes una cosa que en ese caso uno se sentía más libre, más, no te sentías tan arrinconado, porque vos tenías que superar al marcador tuyo. Después, la ventaja que tenía, que cuando superabas al marcador tuyo, sí tenías campo, porque el central no iba a salir de 30 a 40 metros a marcarte. Pero ya jugando en esa posición, en una parte de adelante del campo, que vos tenés 10 metros para un lado y 10 metros para otro, ya podés recibir más cómodo. Entonces, lógicamente que es la individualidad que prevalecía. Tú dices que Capoccioni le cambió en algunos conceptos a lo que se hacía en aquella época. Cambió algunos conceptos, sobre todo para atacar de lo que se hacía en esa época, ¿no, don Julio? Por lo Sí, que tú claro. dices, no era que los punteros permanentemente se quedaran pegados a la raya, no. Si había la oportunidad de que jugaran un poco cerrado entre el lateral y el central, bienvenido sea, podía llegar a explotarse mucho más la potencia, la capacidad goleadora de aquel puntero y no depender siempre del center forward, del centro delantero. En Claro, este sí, caso, en este caso Omar Ferrari, Omar en el Ferrari. 79. Omar tenía la particularidad que primero que tenía visión de área. Los que juegan de 9, o los que jugaban de 9, son tipos que tienen una visión prácticamente 1 segundo o 2 segundos más rápida que el defensa. O sea, ellos están viendo la jugada 1 segundo o 2 segundos más que el defensa, y ahí es donde viene que hacen los goles. Sí, señor. Artimes fue eso. Artimes tenía un pique bestial en 2 metros. En 2 metros él te sacaba 1 metro. Ferrari tenía una potencia física de ir arriba. Entonces, todos los que jugábamos en el costado sabíamos que no podíamos estar solamente con la cuestión individual de uno, sino simplemente tratar de por todos los medios de desbordar y tirar el centro, porque la obligación era de él. La obligación de llegar a marcar era él. Y lógicamente, un 9 como Ferrari, que físicamente era fuerte, prevalecía sobre los defensas. Recuerdo un gol en el 79 de Omar Ferrari en Barquisimeto,
que te lo juro, Carlito, yo hasta ahora no he visto un gol así. Por más que me muestren a Messi, que me muestren a Ronaldo, que me muestren a todos. Omar Ferrari arrancó de la punta del área grande por la línea que da el palo. Yo no sé cómo le pegó esa bestia que la metió en un ángulo. Ganamos 3-2 ese partido en Barquisimeto. Sí, señor. Con el gol de él. Pero era un tipo que, porque generalmente cuando vos vas por la raya, vos tenés que tirar el centro para atrás. Sí. Para que llegue sí. un compañero tuyo. Llegando a línea de fondo, el centro atrás, esa clásica Exacto. jugada. ¿Cuándo vas a pensar que un tipo le va a pegar prácticamente pegado en la raya y la meta en un ángulo a la pelota? Impresionante. Y bueno, de esos hay muchos anécdotas de goles. Yo hice un gol de derecha en Mérida, a Paredes, que todavía me acuerdo. Benjamín Cuello tiene esa filmación todavía en un cassette por allá. Mauro Chichero, hay un tiro libre que es para pegarle un zurdo, que era yo. Y yo le digo a Mauro que la tire sobre el costado de la derecha de la barrera. Y él me decía, pero ¿cómo te voy a tirar la pelota a la derecha si vos sos zurdo cerrado? Y yo le decía que la tirara. Claro, cuando yo fui a pegarle a la pelota, hice una circunferencia para llegarle a la pelota porque yo no tenía perfil derecho. Claro. Con la suerte de que me pasé en la carrera y le pegué, como ahora le llaman 3 dedos, ¿sí? Con la parte Sí, de afuera del zapato. Ajá, el borde externo. Y la metí en un ángulo que ni yo, te lo juro, Carlitos, lo festejé porque eso fue como sacar la lotería, pero bueno, son cosas del fútbol que te salen. En el 79, don Julio caía por derecha Yanio Cabezas. Yaño Por Cabeza izquierda llegó. caías tú. Y Ferrari también Alterna estaba. Dime. A ver, ya lo vamos a recuperar. ¿Alternaba? nosotros con Yaño no llegamos para la Copa Venezuela. Esteban Veracochea habló conmigo para que yo estaba en Montevideo en ese momento, a ver si quería integrar el plantel. Yo venía de Mérida, venía de un problema, una lesión muy fea que me pasó en Mérida, y no quería seguir jugando. Quería dejar el fútbol, no quería por muchas cosas, ¿no? 2 directivos del Táchira me convencieron y prácticamente vino Charelli de Mérida a buscarme aquí. Yo fui, entrené con estudiantes después de haber jugado con la ULA, pero Táchira mejoró la oferta y las pretensiones mías me las aceptaron. Sí, señor. En ese tiempo se jugaban los sudamericanos, que prácticamente los equipos tenían varios jugadores, el Táchira principalmente, se llevaban muchos jugadores. Correcto. No sé si tenés conocimiento de esto, que le permitían. ¿Qué pasó? Ahí está bien, ahí. Que le permitían a los equipos, si tenían 7 o 8 extranjeros, podían jugar. Porque los jugadores criollos que salían a la selección, el extranjero podía cubrir el. Sí, creo que era por 2 jugadores, creo yo, que aportaran, un extranjero más podía estar. Exacto. Entonces, bueno, en el 79 habían jugadores muy peculiares, en este caso Pipo Segovia, un muchachito, un número 7 chiquito, que comía todo, no adelgazaba nunca, entrenaba pero no bajaba de peso nunca. Entonces, cuando Táchira juega la Copa Venezuela, que no consigue los resultados, no me acuerdo quién salió campeón de la Copa Venezuela ese año, en el 79, Okay. van a hablar conmigo. Yo vivía en la Ermita, en la casa de un compadre mío, Omar León, y van a hablar conmigo. Y yo sí hice las gestiones para que llegara Walter Ballarino al Táchira.
Hablé con Esteban Correcto. Beracochea para que lo trajera y lo trajo. Junto con los otros muchachos, que un periodista uruguayo, Morlino, ya fallecido, fue que trajo a Tapias, a los dos Galilea, uno de ellos se fue, después que jugó la Copa Venezuela se fue, y Omar Rubén. Ferrari. Sí. Sí. El doctor El Galvis, primero que se fue, el primero que se fue de los Galilea fue Rubén y quedó Pepe. ¿Sí? y vino Yaño Cabezas, lo trajo el doctor Galvis. Yaño no me acuerdo si estaba jugando en el Caldas o Independiente Medellín, no me acuerdo en qué equipo estaba jugando. Lo trajo a Yaño, entonces Veracochea empezó a alternar conmigo en la punta izquierda por Pepito Galilea porque tenía un problema, una lesión, y con Yaño por la derecha. Y bueno, Yaño venía de un equipo grande de Colombia, venía bien entrenado, era un Mirage al lado de los futbolistas acá. El tipo, aparte que tiene un carácter muy especial, un carácter muy alegre y todo. Griego, que era el portero, Semidey era el suplente. Tengo una anécdota en Acarigua. Vamos a jugar contra Acarigua, contra Portuguesa. Sí, señor. Resulta que el Táchira, Esteban Beracochea, lo habían expulsado, no lo dejaban entrar a la cancha. Podía entrar Jorge Paz, el preparador físico. Preparador físico. Pero viajamos a Carigua, viajamos solamente 13 jugadores, porque habían lesionados, otros que no estaban, que estaban en la selección. Y resulta que, bueno, el equipo que arma Veracochea, yo quedo de suplente. Quedó de suplente con Pipo Segovia, este muchacho de allá de Santana, y el profesor Jorge Paz. Como creo que a los 30 minutos del primer tiempo, una jugada de Peralta, el paraguayo con Griego, le dobló los dedos de la mano, le sacó los dedos de la mano prácticamente de una patada. Imagínate, no había golero suplente. Imagínate. Lo cómico ¿Qué del se hizo? caso, que lamentablemente no está Esteban, que ya se marchó. Entonces, Pedro Candanosa, el kinesiólogo, entra a la cancha y hace señas que no va más, que el Griego tiene que salir. Y agarro el buzo de suplente y me lo pongo yo. El cuento es que Griego no quiso salir, atajó con una mano todo el partido y Veracochea le dio un infarto arriba de la tribuna cuando me vio con el buzo para entrar. Él falló en la tribuna. Porque no había suplente, había que entrar un golero. No había caso. Y Imagínate. Qué locura. Eso no, fue poco antes del 5-0 contra Estudiantes en ese año. claro, claro. Bueno, pero ese cuento tengo. Vos sabés que en ese momento había una deuda grande con el plantel. Yo hice los oficios de traer al flaco Carvajal. A Rodolfo. Hablé con Esteban porque en una charla que tuvimos, que siempre decíamos, bueno, pero si se lastima Omar Ferrari, no tenemos 9, que podía suceder, ¿no? Porque yo creo que Omar había estado tocado, y no había podido jugar uno o dos partidos, no recuerdo bien. Eso fue en la Copa Venezuela, yo no estaba jugando. Entonces, el flaco Carvajal no había arreglado con la ULA y habíamos estado jugando juntos. Yo viajé a Mérida, hablé con él, y como el flaco es de aquí, del Táchira, tiene familia acá. Sí, del barrio Las Flores. Y vino. Y otro que vino del aula también fue Freddy Sánchez, un volante de la unidad vecinal, chiquitito, bajito. Bueno. Entonces, fueron los que vinieron de Mérida. Y se hizo un plantel competitivo. Se hizo un plantel en el 79 que prácticamente hicimos la media. Empatábamos afuera y ganábamos acá adentro. Entonces, el objetivo era ese, salir campeones.
Pero el último partido contra Estudiantes, nosotros nos reunimos con Luis Galvis, que era el presidente, a hablar del problema contractual de la deuda. Sí, señor. Entonces, él aceptó, la directiva aceptó, darnos la taquilla del partido contra Estudiantes. Perfecto. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo tenía una deuda y yo lo que quería era cobrar. A mí no me importaba jugar, pero yo quería cobrar la deuda. Entonces, unos cuantos del plantel nos pusimos de acuerdo y entonces empezamos en las puertas. Me acuerdo que no había entrada, la gente nos daba la plata y nosotros la íbamos metiendo dentro del mono, dentro del buzo, así. La gente por entrar a la cancha, porque no había taquilla. Y bueno, y se palió casi un 70% la deuda que tenía con el plantel la directiva. Y después Pero se cómo arregló. fue, ya va, pero como esa anécdota, como para ordenar un poco el cuento, ¿cómo fue? ¿Designaron varios jugadores para recibir la taquilla o estaban todos? ¿Eso ocurrió cuánto tiempo antes del partido? ¿Cómo fue eso? Bueno, claro, en el Y la, plantel nos pusimos de acuerdo unos cuantos. Yo por lo menos me quedé en la taquilla de la principal. Bentancur, el Kaiser, que le decían, se fue a una taquilla de la Popular con Víctor Filomeno. Después fue Pipo Segovia y creo que otro muchacho, no me acuerdo quién era, que estaba también en el plantel, Nieto, que Nieto le gustaba mucho la plata, fueron a cobrar la taquilla. Entonces, los otros, lógicamente, el Flaco Carvajal se quedó conmigo en la taquilla principal. Los demás fueron a la cancha a jugar. Y lógicamente, voy a ser honesto, ¿no? Estudiantes ya no tenía nada que ganar. Y la fiesta fue completa porque hasta Ballarino hizo un gol del medio de la cancha que le pegó y hizo el gol del medio de la cancha. Pero bueno, Estudiantes, en virtud de que había muchos compatriotas, no vinieron a hacernos una fuerza ni nada para complicarnos la vida. Y bueno, y terminó feliz el año ese, 79. Lógicamente salió a la palestra al fútbol local y al fútbol nacional William Méndez. William tuvo sí, señor. la posibilidad y la ayuda de Esteban Veracochea que le permitía estudiar. Y William no iba a las prácticas, sino que iba a las prácticas de fútbol. Y entonces Veracochea lo empezó a incluir en el equipo principal. Y las virtudes innatas que tenía William, era un muchacho livianito que sabía manejar la pelota y bueno, por eso le pusieron la gambeta, ¿no? La gambeta, Era sí, señor. un tipo muy callado, un tipo muy, muy tranquilo, muy bien. Él Bueno, no hablaba sé con sus cuánto. gambetas, ¿no? Él hablaba Sí, con sus claro, gambetas, claro, con sus claro. jugadas. Y bueno, fue la vez que yo no quise, yo cobré mi deuda, te soy honesto, pero no quise seguir jugando, no quise seguir jugando. Yo dije, prefiero salir campeón y irme y no que dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí, porque hay una realidad muy grande, Carlito. El fútbol, cuando andas muy bien, la gente te reconoce y te aplaude y todo. Pero cuando vos ya tenés tus años, que ya son 30, son 31, 32 años, competir contra muchachos de 18, 20 años queda cuesta arriba. La cuestión física prevalece mucho en este deporte que es el fútbol, ¿no? Claro. Porque por más experiencia que tengas, siempre la condición física tenés que estar muy bien preparado para competir contra muchachos que vienen subiendo y lógicamente que tienen con textura física joven, fuerte y siempre vas contra la marea. Don Julio, ese día fue su último partido. Ahí cerró usted su carrera deportiva ganando
quedando campeón y cobrando su deuda. Y ahí cerró su carrera deportiva. Sí, ahí cerré. Ahí ¿Sí? cerré. El Sí, 9 sí. de diciembre del 79. 9 de diciembre del 79. En el 79, el 9 de diciembre del 79. Sí, no, Con no. 29 años, con 29 años y tanto. Ahora, don Sí, Julio, ese día en Pueblo Nuevo, ¿cómo fue la reacción de la gente? ¿Se llenó el estadio? Ya era la quinta temporada de Táchira, conseguía el primer título. Se empezó a generar y a crear una fanaticada tan importante como que efectivamente es la más grande y la mejor del país. sí, Carlito, sí. Yo creo que nosotros fuimos prácticamente el inicio del camino para la gente. Aquí la gente, yo recuerdo los años que jugué aquí en 75, 76 y después en el 79. Cuando el equipo anduvo mal, siempre nosotros tuvimos una fanaticada de unos 3.000 o 4.000 personas que siempre eran consecuentes con el equipo. Eh, Vos sabés que el fútbol a veces son resultados, ¿no? A veces, a veces va gente a la cancha, van con su esposa, con su novia, y a veces la novia pregunta quién es la pelota que la nombran tanto, ¿no? Porque no saben ni Ah, quién es la pelota. Entonces, pero el Táchira, a raíz del 79 en adelante, que luego vino la historia de Carlito Moreno, y bueno, todo el Catarroque, todo los éxitos que tuvieron, pero fue la base fundamental del 79, porque ese día en el estadio, a reventar, el estadio no cabía un alma, la gente, e incluso los bomberos, se apostaron en el alambrado donde se pone la ambulancia sí, para contener el portón, porque resulta que había gente parada, gente que había entrado para ver el partido de ahí, que fue lo que a la postre entraron después a la cancha, después la gente saltó los alambrados, bueno, aquello fue muy lindo, fue bueno, lógicamente, salir campeón, que es la meta de un equipo y más, un equipo que tenía prácticamente 4 años de formado, salir claro, por campeón. supuesto. Empezó en el 75, en el 79 ya era campeón. Pasar por encima de Portuguesa, de Galicia, de Estudiantes, de Italia, Portugués, de equipos que tenían prácticamente aquí en Venezuela 10, 15 años, ¿no? Sí, 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 totalmente. Usted entonces culmina ese año redondo, campeón, Veracochea técnico campeón, Táchira consiguiendo su primera estrella. Usted formó parte de ese plantel donde ya hemos señalado muchos de los grandes jugadores que tuvo Táchira ese año. Entre otros también, de pronto se nos escapa de pronto Beto Yamián, ¿verdad? Que también estuvo en el Sí, equipo. sí, Beto ya. Volante, jugaba, De ¿qué? marca, Bailarino en la columna vertebral, Griego, Ballarino, Ayamián, y entonces arriba el centro delantero Omar Ferrari, Julio, Yanio Cabezas, así íbamos armando el Galilea. equipo. Los laterales Galilea, eran, correcto. Esteban fue a hablar con Tolizano, que no tenía equipo, y lo trajo. Fue el único muchacho argentino que estuvo en el plantel, porque Toli en esos años, Toli todavía le quedaba mucho. Toli era un jugador de pegada fuerte, un jugador que tenía sus cambios de frente, era un tipo que él sabía cuando yo arrancaba por la punta izquierda, cuando jugábamos juntos, que él la agarraba por la derecha y la pelota cruzada me llegaba a mí porque él sabía que yo picaba y llegaba. Y lo trajo al plantel. Carlitos Tolizano también estuvo en el plantel. Sí, señor. Trajo a Víctor Filomeno de Valencia, un jugador, un 8, que prácticamente con Beto Ayamián trabajaban en el medio, en marca y salida, porque Filomeno era un jugador técnico, un jugador que hacía la pausa, un jugador que no se apuraba, que trataba de que si el equipo iba ganando no se enloquecieran, y aparte que tenía experiencia, lógicamente, ¿no? Y creo que jugó ese año Filomeno y no jugó más. Porque Exacto. ni siquiera estuvo en el plantel para la Libertadores. Es correcto, don Julio. Totalmente. Que cambió mucho, ¿no? Por cierto, el equipo nominalmente, el plantel cambió muchísimo
de cara a la Libertadores del año 80 y fue una de las razones por las cuales el equipo no tuvo mayor figuración en esa Copa Libertadores de América. Y lógicamente le tocó Aparte que también cambió contra de el técnico, ya Brasil. no era Veracochea y todo lo demás. Sí, claro, claro. Y imagínate vos que le tocó contra equipos de Brasil que hoy por hoy jugar contra, no tanto hoy, pero en aquellos años, jugar contra un internacional de Porto Alegre con Falcao, campeón del Sí, mundo, con figuras brasileras que la rompían, nosotros, Venezuela, estábamos todavía 10 puestos o 15 puestos más abajo que Brasil. Eh, sí, Era una utopía tratar de salir airoso en esa serie, ¿no? Porque jugar contra los sí, brasileros totalmente. o contra Uruguay mismo, Venezuela podía competir contra Perú o contra Ecuador, que andaban en ese nivel, porque ni siquiera contra Colombia. Colombia nos superaba también. Y bueno, lamentablemente, bueno, la Libertadores eh, quedó en eso, ¿no? Pero también sirvió como para catapultar el equipo y que lo conocieran fuera de frontera, ¿no? Don Julio, termina ese año, usted se retira siendo campeón. ¿Y qué hace Julio César Silvera a continuación? Bueno, hacer hice muchas cosas, me puse a trabajar. ¿Haciendo Eh, qué? Cuéntenos. bueno, empecé en una compañía de que es el padrino de mi hija, de Omar León, licenciado que tenía una compañía de construcción de bloques de concreto. Trabajé 18 años trabajé ahí. Luego comenzamos con aquella inquietud que siempre tuvimos, ¿no? Porque vos sabés que el uruguayo, la pelota y el asado siempre están a la orden, ¿no? Sí. Entonces, yo había aprendido mucho de mi padre, que me llevaba a las construcciones, y aprendí a levantar paredes y a pegar ladrillo, a pegar. Entonces, por el año 91 se empezó a gestar hacer un restaurante Sí. y se logró. Casa Pueblo se llevó a cabo. Eh, no quiero profundizar porque las cosas que sucedieron después son, son cuentos de camino. Entonces, pero sí se hizo un restaurante como Casa Pueblo y siempre quedó la idea de servir, de tener un servicio para la gente. Porque a veces la gente dice, sí, pero eso que montaron este negocio y esto no. A veces es bueno montar un negocio para servir y para mantener la idiosincrasia de tu país, aunque yo creo que soy más venezolano que uruguayo, porque con los años que tengo acá, yo llegué a los 24 y tengo 45 años acá, imagínate, ¿no? Y Sí, imagínate. lógicamente, no, eso no quiere decir que yo me olvide de Uruguay, porque allá tengo muchas cosas. En Pero este esa ha sido caso, su manera como esa ha sido su está manera de mostrar sus raíces mi madre. uruguayas. Entonces, bueno, eh, cuando yo manejé unos negocios ahí y luego quedé cesante, luego vino mi hijo, Pablo, que había estado en Estados Unidos estudiando, venía con una idea de lo que es candomblé, y se empezó a gestar la idea de un negocio pequeño, familiar, como fue siempre, ¿no? Prácticamente fue un negocio familiar integrado por la familia. Mi hijo Sí. Leonardo, mi hijo Pablo, mi hija María José y bueno, ahora el otro hijo que tengo, César, que es casado con mi hija, pero abrimos en la época del paro petrolero, que eso nos dio, creo, cierta concurrencia, porque la gente ya empezaba a hacer colas y se quedaban en las colas para echar gasolina. Sí, Nosotros tenemos un imagínate. negocio allá en la carrera 8, Vamos cerca para del viaducto 18 nuevo. años haciendo cola, ¿no? Vamos para 18 años haciendo cola. Sí, 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 imagínate. Pero era un punto, era un punto bastante neurálgico, un punto complicado. Eran tiempos
de delincuencia desatada. Tenemos récord, creo, de atracos. Y bueno, siempre fue la idea por los clientes que nos decían que era un negocio pequeño, que por qué no nos íbamos de ahí. Y bueno, mi hijo Pablo empezó con la idea de irnos y llegamos a lo que es hoy Barrio Obrero, en la carrera 17, frente Sí, al antiguo al cine San Carlos. Y lo que es la vida, Carlito, tú sabes que yo, mi familia, en el 79, cuando jugué en el Táchira, viví al lado del negocio, alquilaba una casa ahí. Y fíjate, la vida me trajo otra vez ahí, ¿no? ¿qué tal? Entonces, comenzamos, me acuerdo que en el 2008 habíamos pasado unos momentos críticos con la delincuencia. Y mi hijo Pablo trabajaba en un banco, Leonardo, mi hijo mayor, era contador público, mi hija estaba estudiando, mi esposa estaba aquí también, entonces dijimos que, bueno, vamos a abrir y vamos a echarle pierna. Y bueno, fue una lucha y era una lucha familiar. Después lo que vino son cosas de la vida, ¿no? Mi hijo mayor se tuvo que ir, Leonardo, se fue para Uruguay, con mis nietos. Pablo también se tuvo que ir, está residenciado en Bogotá. Él fue el gestor y la cabeza de ese negocio, porque él trajo ese tipo de negocio, un self-service, que no existía en San Cristóbal acá. Tuvimos Correcto. una situación, amén, de conservar calidad, de tratar de siempre de que el cliente consumiera lo que uno pretende consumir. Y creo que eso nos dio cierto auge, cierta popularidad. Y ya fue, imagínate, del 2000 al 2020 son 18 años, ¿no? Que ese Sí, ya negocio se se va a llama. hacer, ya va a ser mayor de edad, Candomblé. Ah, Claro, claro. totalmente. Y don Julio, no pasa porque seamos amigos y amigos de la familia, ni nada por el estilo, pero son de las mejores hamburguesas de San Cristóbal y además tiene una distinción, que es ese aspecto, el self-service. Ustedes fueron los primeros en brindar esa oportunidad al consumidor en San Cristóbal, que además el san cristobalense, el tachirense, es muy amante de las hamburguesas. Y con esa distinción y esa clase, ese tipo de hamburguesa a la leña, como ustedes la preparan, genial. La gente puede armarse la hamburguesa como ellos quieren. Recuerda, Pablo Silvera está escribiéndonos candomblé, que significa ritmo base de los carnavales del Uruguay, candombe, ritmo que imita Claro, al corazón. Es el significado de candomblé, que este año está cumpliendo 18 años de servicio en el estado Táchira, sin duda alguna prestando un excelente servicio. Don Julio, sí. Bueno, ya para despedir, porque se nos viene la medianoche, ya para despedir, yo para mí ha estado espectacular, pero ya se nos cumple la segunda hora. ya Don no Julio, puede, ¿qué tal? no pueden mirar los Dígame. menores. Ya, sí, ya No no pueden puede mirar mirar los los menores. menores. Ya no puede, esto ya es censura. Don Julio, cuénteme, ¿cómo se sintió hoy, 2 horas, recordando ese gol que usted marcó un día como hoy, hace 45 años, el primer gol de Táchira en torneos oficiales, no Copa Venezuela, sino torneos oficiales, su paso por Táchira en esos primeros años y el título en la Estrella del 79? ¿Cómo se sintió? Bueno, Carlito, bien, porque dice que recordar es vivir, ¿no? Eh, son cosas que a uno lo mantienen, porque a esta altura de la vida, que estamos más cerca de la llegada que de la arrancada, este, es lindo saber que por lo menos algo se hizo, algo, algo que todavía la gente recuerda y que no todo fue malo, que sí hubo cosas muy buenas y eso hay que valorarlo. Yo soy un tipo que creo mucho en la amistad. Soy el fanático del amigo. Así no nos veamos, así no te veas con la persona que vos apreciás por años, de repente, pero cuando te encontrás es el mismo afecto de siempre, ¿no?
Así como Sí. me encuentro contigo a veces en Cúcuta. Por cierto, acordate que tenemos una promesa de cuando nos encontramos comiendo allá. Pero por supuesto, No, la mentira, tenemos mentira. pendiente. No, 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 es verdad, la tenemos Mentira, pendiente. mentira. Mira, ¿Te no, acordás que nos nos hemos sentamos a visto, comer? hemos compartido Montevideo, acá en Cúcuta, en San Cristóbal, bueno, ni más faltaba, por supuesto. Y Cuando todo todavía me esto, acuerdo que en Montevideo hasta donde fuimos, ¿no? sí, total. Y le recordamos a la gente a esta hora, cuando son, ¿qué horas? A ver, que se me pasa por alto un momento. Mira, las 11:30 de la noche en Venezuela, 10:30 en Colombia, 12:30 de la noche en Uruguay, Argentina, Bolivia, todo lo que nos están viendo en este momento, les recordamos, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Quédate en casa. De esa forma vamos a Imagínate. superar pronto al COVID-19. Es la mejor manera de vencer al COVID-19. Quédate en Claro. casa y aquel que necesite por mucha necesidad salir, hágalo responsablemente, lavarse las manos antes y después de salir, usar siempre el tapaboca, el que es indicado por los organismos de salud, mantener las distancias entre las personas, siempre hacerlo responsablemente para poder superar pronto esta pandemia del COVID-19 y pronto estar nuevamente juntos, reencontrarnos, compartir con tan buenas amistades que la vida y el fútbol también nos va entregando. Porque yo extraño ir a Candomblé, hay que ir a compartir, comer una buena hamburguesa yo con Don Julio. Claro que sí, claro que sí. Vos sabés que estamos a la orden siempre. Ojalá que esto acabe, que esto se termine a buen término, para volver a ser los de antes, a poder funcionar y recibir a la gente que apreciamos y queremos. Porque si hay una cosa que es cierta, Candomblé se ha mantenido por todo ese tipo de clientes como vos, como muchos, que nos visitaron y nos visitan siempre. Y, y sí, una de las cosas que estamos tratando de hacer nosotros es cumplir con esto que nos piden, de no salir, de cuidarnos, porque lo que estamos más expuestos somos nosotros, lo de la tercera edad. Ojalá que lleguemos a la cuarta. Vamos a ver. Pero Ojalá, esa es la idea, esa es la idea. somos un Por carro eso que es que, tiene hasta ahora 3 cambios. La tercera. Después por vamos a ver eso es si que, llega la cuarta. Y por eso es que entonces, tienes que bueno, quedarte en casa, por eso es que Isabela tiene que seguir cuidándote. claro. Y un saludo grande a toda esa gente que, bueno, que está contigo, interactuando también. De aquí quiero mandarle un beso grandote a mis hijos, a Leonardo y a Pablo en Bogotá, Leonardo en Montevideo, en Las Piedras, a todos, a mis nietos, a mi señora que lógicamente está durmiendo porque esta hora no va a estar mirando, a mi madre que va a cumplir 95 años este año, y bueno, a todos aquellos amigos que de una u otra forma se acordaron o se acuerdan todavía, y a esta generación que viene. Y sí quería mandarles un mensaje, que cuando vuelva al fútbol, que recuerden que el fútbol es un juego, no es una guerra, no es una competencia de querer matarse el uno contra el otro. En estos tiempos, lo que sí he notado de aquellos tiempos que yo jugué, que la familia se ha ido del fútbol. Aquella gente que iba a la familia con sus hijos, no van, ya no es el de antes que iban todos los domingos a ver su equipo. La violencia ha corrido mucha de esa gente, Eh, corrido mucha de esa gente. Ojalá que la gente cambie, ojalá que entienda que ser fanático de un equipo o hincha de un equipo es alentarlo hasta que el partido termine. Bueno, si se ganó, vamos a festejar. Si se empató, bueno, se partieron la cochina, como dice. Y si se perdió, hay que aceptarlo porque el otro fue mejor. Entonces, ver con esto que estamos sucediendo, todo este apartado, que no podemos prácticamente ni darnos un abrazo, la gente entienda que tenemos que ser mejores, que tenemos que ser más solidarios, que tenemos que ver y ayudar al prójimo en lo que más se pueda o el que pueda. Y bueno, sin entrar en pormenores, que esta querida Venezuela vuelva a ser la de antes. Eso es lo único que deseo. Y un saludo grande, Carlito, para ti, para tu señora,
que siempre me acuerdo. Y bueno, en el Te camino envía grandes nos saludos. vemos. Digo yo, si tengo gasolina, porque no tengo gasolina. ¿Oíste? Don Julio, siempre muy agradable, la verdad. Siempre muy agradable compartir contigo. Tendremos muchas más conversaciones, sin duda alguna. Ahí está Leo Claro que sí. Silvera, todos también escribiendo. Por acá te escribió Jefferson Arámbula. Una memoria prodigiosa tiene don Julio, impresionante. La verdad, una leyenda viviente, don Julio, Dios lo bendiga. Buena entrevista, una leyenda, bien, gracias a todos los que nos escriben, la verdad. Esto es para ustedes, sin duda, esto es para ustedes. Excelente entrevista, gracias por dar a conocer con detalle el inicio de la gran historia de Táchira. Hace que nos sintamos más orgullosos aún de nuestra tierra y nuestro equipo. Así es, de esto se trata. Este compartir hoy con don Julio César Silvera, lo quisimos hacer hoy de esta forma porque se trata de eso, de transmitirles a ustedes todas esas vivencias, de querer más lo nuestro. Pero como bien dice don Julio, todas estas experiencias que estamos viviendo este año tienen que servirnos para cuando regresemos más solidarios, con más sentido de humanidad, siendo mejores personas, siendo mejores seres humanos. Eso debe ser lo primordial, ¿no, don Julio? Así es, Carlito. Que Dios te bendiga y que te dé mucha suerte, Amén, mucha salud. igualmente. Igualmente, Dios te bendiga, Julio. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Siempre aurinegro. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Señores, feliz noche. Qué gran noche Igualmente. hoy con don Julio César Silvera. Feliz noche para todos en San Cristóbal, la medianoche y en toda Sudamérica. Feliz noche. Recuerden siempre, seamos solidarios. Quédate en casa.